Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículos del 5 al 11. Cuando lo tenga, se puede poner de pie para dar lectura. Capítulo 2, versículos del 5 al 11, hermanos. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Acompáñenme en oración. Padre, bendice tu propia palabra, esa palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, Señor, hasta los tuétanos. Permite que esa palabra sea fielmente predicada y que sea claramente entendida por los que escuchan. Danos de tu Espíritu Santo para hablar con gracia, pero también danos de tu Espíritu Santo para escuchar, para discernir espiritualmente las cosas espirituales. Obra, Señor, por medio de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. El día de hoy, para quienes nos acompañan por primera vez, vamos a terminar una serie de 3 sermones. Este es el tercer sermón de esta serie, y es una serie porque persigue un mismo objetivo. Hemos leído ahorita del 5 al 11. Hemos visto que Dios no estimó ser igual a Dios, es decir, Dios el Hijo, Dios Verbo, Jesucristo, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que hemos leído. El día de hoy, hermanos, vamos a enfocarnos en la tercera parte de este gran pasaje. En la primera vimos su encarnación, en la segunda vimos su humillación hasta la muerte de cruz. Y hoy, hermanos, con la gracia de Dios, hoy vamos a hablar sobre su exaltación. La exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo que hacer también un contexto más para aquellos que nos acompañan por primera vez. Ustedes no nos han podido acompañar en toda la serie. Tienen que saber que no se trata de un estudio teológico en el cual veamos que Dios se encarnó nada más, o que Dios murió hasta la muerte más vergonzosa en la cruz. No, esta serie de 3 sermones y este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo tiene el propósito de enseñarle a la iglesia en Filipos la unidad y el amor. Si habláramos solamente de la encarnación y la humillación y la exaltación, sería a lo mejor un estudio teológico, una clase de seminario. Pero si nos olvidamos del gran mensaje que es la unidad y el amor, nos perderíamos del verdadero sentido de este texto. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver lo que dice este pasaje del 9 al 11. Fíjense lo que dice. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La exaltación de Cristo es el tema del día de hoy. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que la obra de Cristo no terminó con su humillación en la cruz, que es donde nos quedamos en el sermón anterior. Este pasaje no se queda con el cuadro de vergüenza que sufrió nuestro Señor, de sufrimiento que sufrió nuestro Señor. Más bien nos recuerda, con este pasaje que vamos a ver hoy, que ha triunfado el Señor. Es como si estuviera todo nublado y luego de repente se ve en el fondo que se empiezan a verse los rayos del sol. Cristo fue exaltado. Dice el versículo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir esta exaltación hasta lo sumo? Nuestro español, hermanos, no tiene una palabra para transmitir lo que se dice en el original. Nosotros tenemos que usar la frase que lo exaltó hasta lo sumo. Es como ese conjunto, una oración, para poder dar a entender lo que se quiere decir. En griego es una palabra. Nosotros tenemos que usar más de una para tratar de transmitir la idea. En el griego, esa palabra, hermanos, quiere decir que alguien es elevado hasta la parte suprema, es decir, de una forma que no hay otro arriba de él. En el griego, la palabra que se utiliza deriva de dos, es una palabra pero deriva de dos. La primera palabra es super o huper, y esa palabra significa supremo. Cristo fue exaltado de una forma suprema que no tiene superior arriba de él, o que en comparación con lo demás, él está más elevado que lo demás. Y la otra derivación de la palabra aquí que necesito transmitir para comunicar la idea es la palabra hupso, huper y hupso. La palabra griega que se utiliza aquí es huper, hupso. Así que es una sola palabra, huper, hupso. Es elevar supremamente, es supremo, algo que no tiene algo más allá arriba de él. Y hupso significa enaltecer o exaltar o levantar. En conclusión, algo es elevado a lo supremo. Algo es elevado a lo supremo. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber estado sepultado en el sepulcro, una piedra, una guardia romana ahí afuera de esa piedra, nuestro Señor Jesucristo fue elevado a lo supremo. Nuestra confesión de fe, que es el resumen de las doctrinas que creemos que dice la Biblia, lo resume de esta manera. Cuando hablan de Cristo el mediador, tuvimos el estudio de Cristo el mediador en el capítulo que sigue, hermanos. Lo resume de esta manera, después de que nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que vino, se encarnó, murió en la cruz. Dice, al tercer día resucitó de los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. ¿Qué significa la exaltación? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. La Biblia nos dice que comprende estas cuatro cosas: la resurrección de los muertos al tercer día, la ascensión al cielo con el Padre, el sentarse a la diestra del Padre y el saber que un día vendrá a juzgar al mundo. Vamos por partes. Resucitó.
resucitó. Esta verdad se presenta abundante y claramente en toda la Escritura, la resurrección. Dios le levantó de los muertos. Él murió verdaderamente, no se hizo pasar por muerto. Murió. Para no haber duda, nuestra palabra, la palabra de Dios dice que a él no le tuvieron ni que quebrar las rodillas porque él ya estaba muerto y que con una lanza le picaron el costado y salió agua y sangre. Pero no obstante eso, Cristo resucitó, volvió a la vida y debemos tomar nota de lo que eso implica, hermanos. Lucas 24 dice, cuando fueron las mujeres al sepulcro, hermanos, Lucas 24, podemos ir, Lucas 24, 4. Dice la historia en la que las mujeres van a ver el sepulcro. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Fue un hecho, hermanos. Cristo resucitó y había profetizado que eso iba a ocurrir. ¿Pero qué significa esto? Porque la muerte ocurrió en la historia, pero tuvo una trascendencia, hermanos, en la historia de la redención. El que Cristo haya resucitado significa que entonces, primero, cuando pagó completamente, es que Él cumplió con la ley. Él pagó por el castigo nuestro. Pero con su resurrección, hermanos, significa que la muerte no lo pudo vencer. Por eso Pablo dice por allí, 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, hermanos, fue vencida por Jesucristo. Eso es exaltación. Esta doctrina es cardinal, es fundamental para los cristianos, hermanos. Nuestra salvación depende de la fe y de la confesión que usted tenga sobre esta verdad. Repito, nuestra salvación depende de la fe y de la confesión que usted tenga de esta verdad. O como dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección fue una declaración pública, hermanos, así como murió públicamente en una cruz, en un madero, a la vista de todos. La resurrección fue una declaración pública de que Cristo había cumplido con su pacto, ese pacto intratrinitario que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían acordado desde la eternidad. Cuando resucitó, era como diciendo: aquí estoy, cumplí mi palabra. Debe ser vista, hermanos, como un reconocimiento legal de que Cristo ha sido declarado justo y obediente. La resurrección, hermanos, restauró su propio cuerpo, era el mismo cuerpo, era el mismo que se crucificó. Cuando Tomás el incrédulo no creyó, Cristo le dijo: mete tus manos aquí, en sus hoyos. Era el mismo. Esto es fundamental para la fe de los filipenses, porque gracias a ellos somos justificados y santificados. Pablo dice en Corintios
que si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucita. Pero hermanos, nosotros creemos que Cristo resucitó. Y si creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó, es decir, lo levantó de los muertos, será salvo. Y si Cristo resucitó, adivine quién resucitará con él. Todo aquel que cree en él. La exaltación, hermanos, no solamente consistió en resucitar, eso ya de por sí es bastante, resucitar. Pero eso también lo tuvieron otras personas. Lázaro resucitó. Hay otros personajes en la Biblia que resucitaron. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue exaltado como alguien más. Cristo fue exaltado como nadie más, hasta lo sumo. Su exaltación incluyó, hermanos, resucitar, pero en segundo lugar implicó ascender al cielo. La ascensión le llaman los teólogos de Cristo al cielo. Es decir, aquel evento en el que a la vista de todos los discípulos fue elevado de la tierra al cielo y que permanece allí para nuestro bien hasta que vuelva otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y es un estado de exaltación, hermanos, porque recuerden qué es lo que sufrió el primer Adán cuando pecó. Cuando el primer Adán pecó, hermanos, comió de lo que no tenía que comer. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva respecto al Edén? Los expulsó. El primer Adán pecó y fue expulsado del Edén. Pero el segundo Adán, quien cumplió perfectamente la ley, no fue expulsado, fue recibido por el Padre. Fue exaltado, hermanos, contrastando lo que el segundo Adán hizo perfectamente. Nuestro segundo Adán es Cristo. Amén, por eso. Y Él es nuestra cabeza. Él nos da el derecho de que así como Él está allá, nosotros también estemos con Él. Cuando Adán pecó, fue expulsado Él y murió. Él y con Él todos nosotros, hermanos. Todos. Porque el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Cristo es recibido. Y con Él entró la vida, hermanos. Y con Él entraremos todos los que creen en Cristo Jesús. Usted no nada más va a resucitar y ya. Usted va a resucitar y va a ascender como Cristo ascendió. Fue recibido y nosotros con Él. En tercer lugar, la exaltación de Cristo implica que Él está sentado a la diestra. Y alguien dirá, ¿Dios tiene diestra? ¿Acaso Dios no es espíritu? Es correcto. Esta es una metáfora, ya que Dios es espíritu, no tiene una diestra o una mano derecha. Es un lenguaje que Dios usa para darnos a entender algo. Dos cosas nos quiere dar a entender. Número uno, es un lenguaje de consumación. El decir que Cristo está sentado a la diestra es un símbolo de que lo que Él vino a hacer ya está hecho. Hebreos 1, acompáñenme, Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las
habiendo efectuado, es un tiempo en el que algo ya se cumplió perfectamente. Él vino, efectuó lo que tenía que aplicar dentro de sí mismo y habiéndolo hecho se sentó. No quite su mano de esta hoja. Voy a leerle lo que dice unas varias hojas más adelante. Hebreos 3, 10, 12 dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La diestra, hermanos, simboliza que su trabajo fue hecho una vez y para siempre, definitivamente, fue consumado perfectamente. Que Él esté a la diestra significa que lo que tenía que hacerse se hizo. Le dije que no quitara su hoja de Hebreos 1, porque lo segundo que simboliza el que esté a su diestra es la fuerza o la influencia que se tiene en el gobierno. Los hombres, hermanos, generalmente son fuertes en su diestra. Generalmente aquí, si levantamos aquí quienes son zurdos, son poquitos, han de ser 3, 4 máximo. Todos los demás son diestros. La derecha implica fuerza, es la que tenemos destreza, dominio. Es con la que llevamos principalmente a cabo nuestras tareas cotidianas, la mayor parte de las tareas cotidianas. La diestra de Dios, hermanos, simboliza o transmite un símbolo de fuerza y de ejecución poderosa, como si la diestra fuera más digna. En la diestra se ponen las personas a las que alguien quiere honrar, a su diestra. El rey tiene a su diestra a esa persona a quien le quiere otorgar dignidad. Por lo tanto, que Cristo se siente a la diestra del Padre transmite que Él está siendo exaltado en el más alto grado de gloria. Hebreos 1:13, que tiene ahí usted separado en la página. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Siéntate a mi diestra. Cuando dice de quién dijo Dios, está comparando a nuestro Señor Jesucristo con cualquiera. ¿De quién? Sino de Cristo. ¿De quién? Sino de Cristo. Él es el único digno de ser sentado a la diestra. Eso es exaltación. Dios le está traspasando el control y el gobierno del mundo a su Hijo. Y esto significa que en la actualidad nuestro Señor Jesucristo, que por cierto, nuestro Señor Jesucristo hoy está en ese estado, ya resucitó, ya ascendió, hoy está sentado. ¿Qué significa eso? Que hoy nuestro Señor Jesucristo controla el universo. Y eso tiene más de una aplicación, hermanos. Escúchenme bien. Uno enciende las noticias, mira la red social, mira a su alrededor y de alguna manera estamos conscientes de la situación en la que se encuentra el mundo. Sabemos del materialismo, del crimen, sabemos de la inmoralidad y vemos toda la confusión y amenazas y guerras. Nos están atacando allá en Medio Oriente, ahorita los países. Y nos podemos preguntar, podemos haber llegado a pensar, ¿qué pasará si se acaba o el mundo o la iglesia? ¿Triunfará el mal? En cuanto a la iglesia, hermanos, les voy a decir la respuesta. Cristo tiene el control. Está sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo en el Apocalipsis es el único que puede abrir los sellos del libro. Él está detrás de la historia.
Si vemos durante la historia de la iglesia, hermanos, durante los siglos, sí ha habido siglos de mucha persecución, no somos los únicos. Antes era una verdadera persecución, ser cristiano implicaba morir muchas veces. Con frecuencia podemos decir, quizás este es el fin, pero si vemos en la historia, hermanos, siempre que vemos una crisis en la iglesia histórica, hay como una luz resplandeciente, hermanos, surgen avivamientos. El Hijo de Dios, Dios Verbo, Dios encarnado, está controlando todo. Y la Biblia nos dice que seguirá haciéndolo hasta que llegue el momento de dar fin a la historia del mundo y todas sus cuestiones. En cuarto lugar, Cristo fue exaltado, más bien será exaltado, tengo que hablar en futuro, de una cuarta manera. Estamos en la tercera, ahorita Cristo está sentado a la diestra, pero hay una cuarta manera. Cristo vendrá por segunda vez. Esa segunda venida es el clímax de su exaltación, la parte más alta de su exaltación. Ahorita Él está sentado. Ahorita, hermanos, ahorita tampoco vemos a la gente que todo el mundo cree en Cristo Jesús, ¿no? Pero lea el versículo 10 aquí en Filipenses 2. Lea el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta parte, hermanos, donde se doblará toda rodilla y todos le van a confesar, hermanos, habla de este punto de su exaltación, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita Él está sentado y gobernando. Ahorita usted pregunta si cree en Cristo Jesús y va a encontrar gente que diga que sí, pero hay gente que le va a decir que no. Ahorita, por desgracia, hay gente que con arrogancia le niega. Hay gente que se ríe. Hay gente que dice, para ti está bien, para mí no. Pero el Nuevo Testamento nos dice que Cristo, quien ha sido exaltado, quien está ahorita a la diestra del Padre, va a venir por segunda vez. No va a venir como siervo, como ya vino. No va a venir humillado, como ya vino, sino que vendrá entre las nubes. ¿Ha visto nubes de esas que se ven hermosas y grandes, hermanos? No sé cómo vaya a ser la nube en la que venga nuestro Señor Jesucristo, pero me imagino que no ha de ser una nube pequeña. Él vendrá entre las nubes como un rey de reyes y señor de señores, rodeado por las huestes celestiales, y destruirá definitivamente a todos sus enemigos. Y ahí, hermanos, ahí toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Toda lengua, hasta los que no quieren creer en Él. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. No hay forma, hermanos, en la que alguien pueda ser exaltado. No hay una forma mayor que la que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No hay una forma mayor. Por eso dice que lo exaltó hasta lo sumo. El que vino como siervo, ahora es rey. El pobre volvió a ser rico. Él se hizo pobre para venir por nosotros. El que fue desechado, ya fue aceptado por el Padre. El que aprendió, hermanos, la obediencia, ahora Él es el que tiene el mando. Pero veamos el nexo, hermanos, porque el texto no empieza diciendo simplemente que Cristo lo exaltó. Aquí
aquí hay una aplicación pastoral. Fíjese que hay un nexo entre la exaltación y la humillación. Hay un conector. Ponga atención en el versículo 9, y dice el versículo 9: por lo cual Dios también, por lo cual Dios también. No nada más dice lo exaltó, no, dice por lo cual Dios también. Y esta frase es un conector que relaciona lo que se dijo antes con lo que se está diciendo ahora. Es decir, entre la humillación de Jesús, que es lo que se describe antes de este verso, y la exaltación de Jesús. Su humillación hasta la muerte, dice el texto, y muerte de cruz, es lo que produjo su exaltación. Por eso dice, por lo cual. Contemple esto. Cristo es el Hijo amado de su Padre. Su Padre le ama. Lo vio morir hasta la cruz. Le hizo pecado por nosotros. El Padre oyó a Cristo decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el Padre también oyó la oración que nos describe Juan en su Evangelio, diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hermanos, el amor de su Padre por él, por Cristo, hizo que su exaltación sea una inevitable consecuencia de su humillación. El cristiano tiene la esperanza, escúcheme bien, el cristiano tiene esperanza, porque sabe que el sufrimiento, como le quiere llamar, aflicción, enfermedad, muerte, o lo que sea que esté padeciendo, el cristiano sabe que la humillación es la antesala a la exaltación. Y esa es la lógica de toda la Biblia, hermanos. De toda la Biblia es la antesala. Desde figuras y ejemplos como José Soñador, que conoce usted, fue primero prisionero, fue vendido por sus hermanos y después fue un rey. Bueno, el gobernante segundo después del rey. Tenemos a un Moisés. Es la lógica del Evangelio. Eso no es lógico para el mundo, por eso le llaman la locura de la cruz. Pero nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús, tiene que llevarse esto en su corazón, que la humillación es la antesala a la exaltación. Por eso las bienaventuranzas dicen: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados cuando tengan persecución. Por eso Pablo dice en muchas cartas, y Santiago, que tengamos gozo cuando pasemos por diversas pruebas. Cuando yo leí por primera vez eso, hermano, yo decía: es ilógico. Hermanos, la humillación es la antesala a la exaltación. Cada que usted tenga una humillación, obviamente, por causa del Evangelio, por la vida que estamos teniendo en este mundo, este cuerpo perece cada día más. Recuerden que cada día de su humillación está más cerca de su exaltación. Por eso comprendo que Pablo diga: alegraos cuando pasen por diversas pruebas. La segunda venida, así como la segunda venida, hermanos, se acerca cada vez que predicamos el Evangelio. La glorificación del pueblo de Dios se acerca cada vez que padecemos. Te pregunto a ti: ¿cómo estás viendo tu aflicción? Míralo como la antesala a la exaltación. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con
la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera, hermanos. Amén. A ese Cristo es al que adoramos. A ese sumo sacerdote. Parte de su exaltación, hermanos, fue haberle dado un nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 10 y 11. Dice, un poquito antes del 10, hermanos, en la mitad del 9, dice, y le dio un nombre, ¿ya lo vieron? Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y dice, ¿de quiénes? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios le dio un nombre, hermanos. ¿Cuál es ese nombre? El mismo texto nos lo dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y fíjese, y toda lengua confiese el nombre, dice, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo significa algo con mucha sustancia, y que es el Señor también significa algo con mucha sustancia. Jesucristo es la unión de la palabra Jesús y Cristo. Cristo significa ungido. En el Antiguo Testamento, ¿a quién se ungía, hermanos? A los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Él no era un ungido, Él era el ungido. El decirle a Jesucristo, Jesucristo, el reconocerlo como ungido, es reconocer, en pocas palabras, que Él era profeta, sacerdote y rey. El ungido. El rey victorioso que venció a la muerte y gobierna. El profeta que enseña a su pueblo y los lleva a Él. El sacerdote que se ofreció a sí mismo por los pecados y nos reconcilió con el Padre. Que Jesucristo, es decir, Cristo, el ungido, ese es el hombre que murió y que resucitó. Pero no lo deja ahí. Que Jesucristo es el Señor, dice el texto. Y la palabra Señor significa rey o soberano. En el griego es una palabra que se utiliza y dice curios. Para que se dé una idea, hermanos, el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Sí? El Nuevo Testamento está escrito en griego. El griego era la lengua más utilizada por muchos, hermanos. Fue el medio que Dios usó para transmitir su palabra. Por eso el Nuevo Testamento está en griego. Los israelitas, hermanos, que ellos tenían su Antiguo Testamento en hebreo, como ya era tan usado el griego, tradujeron el hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo, al griego. Hay una versión griega de toda la Biblia, de los propios judíos. Esa palabra, hermanos, se utiliza miles de veces en toda la Biblia. Y en las partes del Antiguo Testamento en las que venía la palabra Jehová o Yahvé, en el hebreo, ¿saben por qué palabra griega la cambiaban? Curios. La misma palabra que usan. Repito, ellos tenían su Biblia hebrea y luego la tradujeron al griego porque era la lengua más usada por generaciones y en muchas naciones. Cuando tenían que traducir Jehová, Dios, traducían con la palabra curios. A este Jesucristo, a Jesús el ungido,
le estaban poniendo en su nombre, Jesucristo es el Señor, quiere decir que Jesucristo es Dios. Jesucristo, el Señor, para el filipense, para el judío incluso, significa reconocer la deidad de Cristo. En la Biblia, hermanos, los nombres no se usan a la ligera, como para distinguirse entre sí y ya. Los nombres tenían un significado muy importante, muy importante. Podía ser un nombre que hablara o que distinguiera su reputación o algo que esa persona ha hecho. Puede hablar de la dignidad de una persona, de una posición o de un poder que tenga. Por eso vemos que en la Biblia cambian los nombres de muchos personajes. Abraham por Abraham, Sara, Sarai, Jacob, Israel. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que Jesucristo es el Señor, está dotado de un significado muy profundo, hermanos. No era a la ligera. No era a la ligera. Hermanos, si Cristo es el que va a venir y Cristo fue dotado de ese nombre, no tenemos más que maravillarnos delante de Él. Y solamente para ver un destello de esa grandeza, de su nombre, acompáñenme a Apocalipsis 19. Quizá de las descripciones más majestuosas de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, en ese momento toda la creación, todo el mundo se arrodillará. Habrá quien lo haga de mala gana, habrá quien lo haga avergonzado, pero al mismo tiempo aún ellos lo van a hacer maravillados. Tendrán que confesar que Jesús es el Señor, que el humilde y despreciado Jesús es el Hijo de Dios. Y permítanme darle algunas razones por las cuales tenemos que confesar que Cristo es el Señor. Esto no solamente le aplica al inconverso, sino al creyente. Primero, porque Cristo mismo nos dice que tenemos que hacerlo. La palabra nos lo establece. ¿Por qué confesar esto? Porque es un hecho, está en la Escritura. Número 2, porque es una confesión del Hijo de que Él es Dios. Y esa confesión, hermanos, le glorifica y le agrada a Dios. Si dices que crees en Dios, si quieres glorificarle, reconoce la deidad del Hijo. En tercer lugar, por su trascendencia. Y esto va para todos, creyentes y no creyentes. ¿Por qué tienes que confesar el nombre del Hijo? Por su trascendencia. Hacerla, esa confesión, o no hacerla, trae consecuencias eternas. Hacerla significa que hemos pasado de muerte a vida, del juicio a la seguridad, que nos hemos convertido en hijos de Dios y ciudadanos de un reino que jamás será destruido.
Si la hacemos, significa que tenemos una relación con Dios de tal grado que no importa lo que suceda, nada podrá separarnos de su amor. Pero si no la haces, si no reconoces esto, significa que perteneces a esas personas que al final, como quieran, lo van a confesar contra su voluntad y tendrán que reconocerle y hacer su confesión a pesar de lo que piensen ellos mismos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Estamos terminando ya este pasaje de 6 versículos, 7 versículos. Pablo invita a la iglesia de Filipos que consideren el ejemplo de Cristo para enseñarles algo sobre la unidad y el amor. El propósito de esto, hermanos, de la exaltación de nuestro Señor, que Él fue exaltado y que fue dotado de un nombre que es sobre todo nombre, tiene el propósito en el versículo 11 y nos dice, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto tiene el propósito de el avance del Evangelio y de la gloria de Dios. Es decir, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y la gloria de Dios cuando dice para la gloria de Dios Padre. Ese es el gran tema, hermanos, de este pasaje, la unidad y el amor. Ya hemos dicho que ambas son indispensables para el avance del reino, la unidad y el amor, para el progreso del Evangelio y para la gloria de Dios. La encarnación, hermanos, la encarnación nos enseñó a no ver por lo nuestro, voltear a ver a nuestro alrededor y considerar a los demás, porque Cristo no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, nos consideró. Su forma de siervo nos enseñó a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Su humillación nos enseñó a no contender, sino a soportar, haciéndose en su ejemplo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte nos enseñó, hermanos, su amor, porque en esto consiste el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El gran propósito, hermanos, de este sermón es lo mismo, la unidad y el amor. Tenga la esperanza de que ese sacrificio que usted hace y ese esfuerzo que usted hace por mantenerse unido a la iglesia, por amar a la iglesia, por amar a su hermano, por llevar las cargas de su hermano, tienen recompensa, hermanos. Es una esperanza. Hoy tenemos, en el ejemplo de hoy tenemos una gran esperanza de que seremos exaltados como Cristo fue exaltado. Y vaya que no tenemos una carga como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y vaya. Ámense y únanse, es el gran mensaje de este serie. Solo así vamos a ser verdaderamente sal y luz de la tierra, hermanos. El distintivo de la iglesia no es que sepamos, aunque deberíamos de saber muchos versículos de memoria, pero ese no es el distintivo, es que nos amemos, el mundo nos ve. No podemos ser igual que el mundo. ¿Cómo se comporta el mundo? El mundo paga ojo por ojo, diente por diente. El mundo hace el bien a los que le hacen el bien. Pero el llamado de la iglesia es pagar. Cuando te pagan mal, tú haces el bien. Eso pues es paradójico, hermanos. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede poner en
hay una conclusión. Voy a dar una conclusión de esto, una conclusión de este sermón, de la exaltación de Cristo, y voy a dar una conclusión general. La conclusión general es esta. Esa conclusión en la que, bueno, de hecho ya la concluí, que es la de la unidad y el amor, hermano. Quiero que vea esto y la obra de Cristo como algo que tiene el propósito de unirnos, tiene ese propósito, principalmente unirnos a Él, en segundo unirnos a nosotros. Pero voy a dar una conclusión especial sobre la exaltación, que es lo que vimos hoy. Le invito, hermano y hermana, a meditar sobre la exaltación de Cristo cada que pueda. Contemplar la humillación sin la exaltación es un desbalance. Contemplar la exaltación sin la humillación es otro desbalance. Contemple las dos cosas, la humillación y la exaltación. En primer lugar, porque el alma que tiene el privilegio de contemplar a Cristo exaltado estará llena de alegría y de santificación. No piensa en ningún otro deleite mayor a nuestro Señor Jesucristo. El alma solo se deleita en estar cerca del Señor. Número 2. El alma que encuentra deleite en contemplar a Cristo exaltado sabe que si peca se le nubla la vista y ya no va a poder ver a ese Cristo exaltado. Alguien que se deleite en ver a Cristo exaltado huye del pecado, porque se perderá entonces de contemplar su exaltación. Huye del pecado, le motiva a alejarse del pecado para que no deje de ver la exaltación de Cristo. Quien contempla a Jesucristo exaltado verá en este ejemplo un valor de honor, de servicio y de obediencia. Cuando alguien tiene un trabajo importante, o con un patrón importante, o con una empresa importante, hasta se siente orgulloso. Contemplar a Cristo exaltado le va a hacer que usted vea el valor honorable que es servirle a Él. Ese orgullo que es servirle al único que es digno, a Cristo. Que si hacemos el aseo, que si usted está haciendo algo para el Señor, el ágape, lo que sea, repartiendo, influyendo, evangelizando a alguien, recuerde que lo hace para ese Cristo exaltado. Al contemplar a Cristo exaltado, usted va a querer ser santo como Él. Verlo a Él, admirarlo a Él y ver su santidad lo va a llevar a que usted quiera buscar la santificación. El alma que contempla a Cristo exaltado se dará cuenta del amor eterno y perfecto de Jesús hacia nosotros. Era alguien tan distinto a nosotros, hermanos. Es alguien que está a una distancia que no se puede ni describir de nosotros. No obstante, murió por nosotros. Y ver su exaltación y ver qué tan lejos estamos de Jesucristo nos hace valorar más ese sacrificio que hizo por nosotros. Esa preciosidad de su obra. Y eso, hermanos, va a generar que se enciendan llamas de amor por Él. Contemplarlo exaltado hará que usted se una más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto será más lleno de virtud. Hermanos, Jesús exaltado tiene una influencia santificadora en su pueblo. Contemple a Cristo exaltado y usted será santificado. También sé que algunos que lean esto se angustiarán. Hay alguien que quizá dirá: mi vida no se parece para nada a la de ese Cristo exaltado. Sin embargo, tienes que saber
aunque pienses que qué oscuro está tu vida, si no eres creyente, déjame decirte que esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. El Espíritu Santo te está dejando ver lo lejano que estás de Cristo. Y el que te des cuenta que estás lejano de Cristo, porque Él está exaltado, y quizás estás pensando, ¿qué oscuridad hay en mi vida? No se parece nada a la de Cristo. El Espíritu Santo te está dejando ver eso. Aprovechalo, porque es Dios que te está permitiendo ver la necesidad que tienes de creer en Cristo Jesús. Que si confesares, dice la palabra de Dios, con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si hay alguien que es creyente y puede estar pasando por alguna debilidad, prueba o flaqueza, déjame decirte algo, también hay un mensaje para ti. Si eres creyente y esto te hace sentir un peso, hay algo para ti. Esa abrumación que tienes, esa aflicción que tienes, ese reconocimiento que haces de que tu vida está débil, que no está pasando su mejor momento, esas cosas en tu interior son señales de vida espiritual. Porque el muerto no siente ninguna incomodidad de saber que está lejos de su Creador. A veces uso la ilustración de aquellos animales que pueden estar sucios y no sienten nada de incomodidad, pero el que tú sientas y reconozcas que estás sucio y tengas ese deseo, esa preocupación por tu alma, ese deseo y anhelo de conformarte a la imagen de Cristo cada día más, es una señal de vida. Estas emociones, hermanos y amigos, estas palabras deben de incitarnos a la lucha activa por esto. Luchar activamente por la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Si perseveramos en la oración, si perseveramos en esto, la paciencia, en la esperanza, en la fe, si perseveramos, descubriremos que el Señor se revelará a todas las criaturas que escuchen su palabra. Que Dios sea con nosotros, hermanos. Que Dios nos permita ser unidos. Y si hay alguien que no conocía el Evangelio, amigo, arrepiéntete. Oremos.